Hola, bendiciones, les habla su querido hermano José Alexander. Espero que esta nueva palabra sea de gran bendición para sus vidas. Y como título lleva, la venida de Cristo es inminente. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos, inundaciones en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La humanidad se encuentra en las escenas finales de su historia. Termina el gran conflicto entre el bien y el mal. El tiempo de gracia se termina rápidamente. Antes de empezar a leer esta palabra, quiero darle toda la honra y la gloria a Dios, porque es Él quien pone el querer como el hacer en la vida de cada uno de sus hijos. A Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Desde hace 2600 años atrás, nuestro Señor Jesucristo habló a sus discípulos, dándoles a conocer una serie de cosas que habían de acontecer ante su venida a esta tierra. Jesús les advertía que todas estas cosas tendrían que acontecer ante su segunda llegada al mundo, pero que era necesario que se llevaran a cabo en esta tierra. Vamos a la carta de Lucas, capítulo 21, versículo del 7 al 12, y dice así: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero ante todas estas cosas os echarán a mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Jesús les decía a sus discípulos una serie de cosas que había de acontecer en el mundo antes de su llegada. Jesús les hablaba que ante su venida tendrían que venir muchos anticristos diciendo que ellos eran el Cristo. Jesucristo ha vuelto, pero esta vez vive en Brasilia. Desde hace más de 30 años, este hombre que se hace llamar Inri Cristo asegura ser la reencarnación de Jesús de Nazaret. Álvaro Tais es hijo de agricultores brasileños de origen alemán. En 1969 adopta el nombre de Yuri de Nostradamus y se presenta como un profeta astrólogo. 10 años más tarde, Dios le revela, según él, que es su hijo reencarnado. Yuri se convierte entonces en Inri, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Su prédica lo llevó al extranjero, pero fue expulsado de Estados Unidos y otros países. En Brasil estuvo preso en los años 80 por saquear la Catedral de Belén. Ahora, a los 60 años, no desestima medios para llamar la atención de la gente. En un remoto rincón de Siberia, en el poblado Morada del Alba, Jesús de Nazaret ha vuelto, o al menos eso creen sus seguidores. Cada agosto, este hombre conocido como Visarión o el Maestro baja de su montaña para celebrar el aniversario de su primer sermón. Visarión era un policía de tránsito, pero tuvo un despertar poco después de perder su trabajo en 1989, cuando la Unión Soviética se desmoronó. Los seguidores de la Iglesia del Último Testamento se instalaron en unos 40 pueblos a miles de kilómetros de Moscú. Este pueblo fue construido de la nada por gente que vino de tan lejos como Cuba o Australia, dejando atrás sus empleos como músicos, doctores, profesores o ingenieros. Con él puedo sentir calidez, alegría y emoción. Jesús Visarión es nuestra vida. Él es el futuro de la humanidad. Es mi alegría y mi aliento.
Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. ¡Jesucristo, hombre! ¡Jesucristo, hombre! ¡Jesucristo, hombre! Yo, Jesucristo, hombre, les voy a tapar la boca, los voy a desenmascarar a todos. ¡Ahí, alabado! ¿Quién es Jesucristo, hombre? Posee un rostro desenfadado, una mirada directa y va por el mundo diciendo que es nada más y nada menos que Jesucristo hombre. Lleva tatuado el polémico 666 y jura que vivirá para siempre. En el aeropuerto Jorge Chávez, sus cientos de seguidores solo esperaban la hora en que descendiera de los cielos para poder gritarle: Abba, Padre. Lo que él trae es prosperidad, trae sabiduría. Su nombre es José Luis de Jesús Miranda. Asegura tener seguidores por todas partes del mundo y su negocio es vender el cuento de ser la segunda reencarnación de Jesucristo. Este Jesucristo no tiene barba ni estampita, es más bien una verdadera joya. Ha sido ladrón, adicto a las drogas, ha estado preso, tiene 5 hijos, se ha divorciado de su primera esposa y le han prohibido la entrada a varios países de Centroamérica. Que habrían guerras, que se levantaría nación contra nación y que habrían grandes terremotos en diferentes lugares del mundo, hambre y pestilencia y terror y grandes señales en los cielos. A esto se le conocería como principios de dolores. Pero que antes de todas estas cosas os echarían a mano y perseguirían a la iglesia, nos entregarían a sinagogas y a las cárceles, y que también seríamos llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de su nombre. La lista es grande de todas las grandes cosas que habrían de acontecer al mundo ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos la palabra de Dios, cuando Jesús aún predicaba la palabra, era perseguido por los fariseos, y aun cuando lo crucifican y resucitan, se lleva a cabo el perseguimiento contra sus discípulos y todo aquel que había creído en él y le había seguido. Cuando Jesús muere y resucita, esta palabra, antes del acontecimiento de todas las cosas que habrían de llevarse a cabo en el mundo, se estaba cumpliendo en el versículo 12, y dice: pero antes de todas estas cosas os echarán a mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esta fue la primera palabra en cumplirse a Jesús resucitar de los muertos. Pero desde que Israel fue dispersada por todo el mundo hasta 1948, que Israel se establece por primera vez en su historia en la independencia como el Estado de Israel. ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון. כל חייו היו מסע אל הרגע הזה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית,
ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Desde ese entonces, desde 1948, comienza a cumplirse las profecías en el mundo. La venida de Cristo es inminente. Lo que Jesús había profetizado desde hace más de 1600 años atrás, desde el siglo XX, se estaban comenzando a cumplir en el mundo. Rumores de guerra, pestilencia, hambre, persecución, se llevaban a cabo hasta nuestro día. No hay más duda de que estamos en los posteros días, los últimos días de la humanidad. El tiempo se agota, los días corren, y he aquí el que ha de venir no tardará, porque lo que ha hablado se ha de cumplir y se cumplirá. En estos últimos tiempos la palabra de Dios dice que muchos dejarán de creer, que muchos apostatarán de su fe, se apartarán del camino de la verdad y seguirán caminos de muerte, y hasta los escogidos serán engañados en aquellos días siguiendo doctrinas de demonios. No me sorprende que muchas personas ahora viven cegadas por las cosas del mundo, poniendo todo ante que Dios en su vida, no haciendo su voluntad, no siendo obediente a Dios. Muchos han enfriado su vida espiritual por los afanes de esta vida. Han dejado de confiar en aquel que alguna vez hizo una transformación en sus vidas, volviendo a las cosas apasionadas de este mundo. Se han dejado cegar por el príncipe de este siglo y ahora viven para el mundo, amando las cosas que existen en este mundo y desechando la verdad, desechando la justicia y haciendo el mal. Escrito está en Mateo capítulo 24 versículo 12 y dice así: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Muy bien dice la palabra de Dios, el amor de muchos, y aún allí están también los que siguen a Cristo. Han dejado de amar, han dejado su humildad, han dejado de querer a sus seres queridos, y aún peor, han dejado de amar a sus hermanos, han dejado de dar al necesitado, etc. La iglesia hoy en día se ha dividido por envidia entre hermanos, por chisme, por rencor. Han dejado entrar a Satanás en sus vidas, en sus iglesias, y Satanás ha envanecido su vida con raíces en sus corazones que han acabado con sus vidas espirituales y ahora viven con una vida de hipocresía. Iglesias frías, iglesias donde hay más payasadas que palabra, iglesias donde hay más entretenimiento que disciplina y palabra de Dios, no practicando la sana doctrina, no llevando a cabo la gran comisión, no llevando a cabo lo que Jesús habló, en fin, etc. Una vez más, no hay duda que estamos en los últimos tiempos y que Jesús viene pronto por sus escogidos. Antes de acabar de dar esta palabra, el libro de Mateo capítulo 24 versículo 13 dice: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aún hay un remanente fiel, perseverando en constante comunión con Dios. Aún queda un remanente que persevera en la venida de Cristo, que no han desechado su palabra y que caminan bajo la obediencia de Dios. Aún queda un remanente fiel y sincero que vive agradando a Dios en todo momento. Pues por ese remanente fiel y que no ha dejado de creer, por ese remanente fiel viene aquel que prometió que ha de venir pronto por su pueblo. El Señor te dice: persevera, persevera hasta el fin y te dará la corona de la vida. Persevera, nos dice el Señor, porque Él viene
pronto, iglesia. Escrito está en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 y dice así: el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si aún no ha venido, es por tus oraciones hacia tus familiares, hacia tus amigos, hacia tus seres queridos. Pero llegará el día en que se levantará de su trono y vendrá y no habrá más tiempo. Es hora que prediquemos a tiempo y afuera de tiempo su palabra, porque Él viene. Escrito está en Mateo 24 versículo 35 y dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo ha de pasar, pero más su palabra no pasará, no va a pasar. Cristo viene pronto, prepárate, yo le espero. ¿Y tú? Dios te bendiga. A Él sea toda la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén.